Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria de nuestro Dios. La niña Sarón se fue para siempre de esta tierra y nadie se lo impidiera. Aunque el Padre le clamaba a mi Cristo de la gloria para que ella no muriera. Mi Dios ya había decidido llevársela de esta tierra que ella no sufriera, porque ella era una bebita y su madre ya no estaba para que él la protegiera. Cuando su padre la vio en esa condición, se dio de cuenta que su niñita Sarón no viviría para ver la luz del sol. No le habló, apenas le balbuceó. En su tristeza le dolía su corazón y de rodillas y le pedía al Señor: por favor Dios, no te lleve a mi Sarón, porque no puedo tolerar separación. Yo creo que cada padre y cada madre que ha perdido un ser querido sabe lo que se siente. Y más pues, como el profeta lo cuenta allí lo que sucedió hoy. Perder la madre y la hija al mismo tiempo. Con nuestro hermano que anda fortaleciendo a nuestro hermano, dijo que le quedó una niña de 5 años. El Señor se llevó a su esposa no hace mucho tiempo. Y es fuerte el proceso por donde el hermano está pasando. Pero tranquilo, Jesucristo es nuestra fortaleza, hermano. Ahí llegaron los ángeles y se llevaron la niña al seno de mi Señor. Cuando pasaron 2 días en la tumba de su madre, el profeta la dio. Comenzó el servicio, el pastor Smith lo dijo: el servicio es por las 2. Mientras el siervo predicaba, el profeta meditaba en la tumba del Señor. Viene aquel día cuando todos los amados que están durmiendo, ellos serán despertados. Transformación a todos nos la impactando, y todos juntos al cielo vamos llegando. En cuerpo eterno todito vamos entrando, y allá en la mesa todo ya está preparado. En la gran cena del Cordero que ha empezado, para sus hijos que se sienten invitados. Sus hijos invitados. La Biblia dice: confesad a Jehová
invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga y me les guarde. Aquí estoy para darles un testimonio. Primero quiero decirles que soy la hermana Luisa Colmenares. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor hermano Osvaldo Tona, y doy gracias a Dios por todo eso. Y estoy aquí para testificarle de las obras poderosas del Señor Jesucristo, que no le voy a testificar ni de mis hijos, ni de vecinos, de hermanos, no, le voy a testificar algo propio, una experiencia que viví yo, y que de las tantas que he vivido, pero esto es algo que, verdad, yo lo pude experimentar. No es que sea esa solamente que he experimentado mucho, pero hoy quiero hablarles de una en especial. Y es que el Dios que nosotros creemos, el Dios que servimos, el Dios que vivimos, que estamos nosotros reflejando, es un Dios vivo, un Dios real. No es un Dios que solamente se encuentra en la Biblia, no. O que lo dice la gente, no. Es un Dios vivo, real, que lo podemos aún palpar si queremos. Porque cuando estamos abrazando una hermana, o un hermano abraza a un hermano, está abrazando a Jesucristo y yo. Porque tenemos que ver a Jesús en cada hermano. Y el poder de Dios en cada uno de ellos. Y lo hemos experimentado, yo lo he experimentado, de verdad que lo he experimentado en mi vida, de verdad que, y lo que les voy a contar, pues, bueno, usted se dará cuenta que en verdad eso solamente lo hace Dios, no lo hace el hombre, eso lo hace solamente Dios. Aún ni nosotros mismos no podemos hacer nada, es Él que lo hace. Mi testimonio es de sanidad. Dios sana, como sanó ayer, sana hoy, sana mañana y sana siempre, siempre, siempre. Por eso cualquiera que tenga un problema, una enfermedad, una cosa, solamente crea, porque el Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra, Él no preguntó de qué religión eres tú, de qué, no, Él preguntó, ¿lo crees? Y si usted lo cree, usted va a recibir liberación, va a recibir sanidad, porque eso está escrito en la palabra y es real, Dios cumple su palabra. Y se lo digo porque en mí la cumplió en ese testimonio que le voy a contar y en muchas otras veces más que cuando siempre que necesito de Él, que clamo a Él, Él me responde. Por eso le digo, es un Dios vivo, un Dios real, no un Dios que me parece que tal vez no, es un Dios vivo y real. Bueno, hace muchos años atrás, yo por causa de trabajos, me esforcé mucho en trabajo muy fuerte, entonces empecé a sufrir de mala circulación en mis piernas. Cuando esos trabajos fuertes fueron por allá como en el año 1989, por ahí, me esforcé mucho, y me vinieron a salir, a afectar mi cuerpo, por ahí como el 2000, en el año 2001, por ahí más o menos. Me afectaron tanto mi pierna porque era mala circulación, me salieron muchas por causa de aquellos trabajos tan fuertes que hacía. Se me brotaron muchas varices, muchas varices. Me vi por lo mal que me estaba sintiendo, me vi obligada a ir al angiólogo. Cuando el angiólogo me ve, me hacen ecos Doppler y todo eso. Pues para ello, pues mis piernas estaban perdidas, pues de varices y de todo eso. Me mandaron tantas cosas, medicamentos, medias de descanso, todas esas cosas. Y como yo en aquel tiempo yo tenía mi trabajito, no como el de antes, pero sí suave, yo trabajaba y eso, me mandaron un tratamiento con una pastilla que se llama Daflón, que me imagino que muchos la conocen. Y empecé en varios años tomando esa pastilla. Yo era una mujer que cargaba una bolsa de medicamentos porque sufría de la tiroides, sufría de tantas cosas.
Y para donde yo iba, yo andaba con mi bolsa de medicamentos. Y ese, sobre todo para las varices, para las piernas, tenía que tomaba esa Daflón, que en verdad me cayó muy bien. Y la tuve tomando hasta un cierto tiempo, cuando ya todos saben de verdad lo que pasamos en aquel tiempo, cuando el país se empezó a echar a perder la cosa del efectivo. Empezó el problema, a lo cual yo tuve que cerrar mis 2 negocios que tenía, entonces, porque no tenía ni puntos de venta, ni pago móvil, ni nada de eso, era solo efectivo, y el efectivo desapareció. Por eso siempre digo, todas las cosas ayudan a bien, eso lo dice la palabra. En aquel momento yo no lo veía, pero después yo lo pude ver, que era que Dios se iba a glorificar en mí. Entonces, tuve un tiempo más o menos cuando se echó a perder eso, que él se echó a perder el país, entonces con el asunto del efectivo, no pude seguir comprando la pastilla, porque ya las ventas empezaron a bajarme, porque no tenía, como lo que le digo, pues el pago móvil, el punto de venta, entonces el efectivo ya no existía, ya no había. Entonces, bueno, al final tuve que cerrar todo. Hubo una hermana que me recomendó una pastilla que se llama, no le estoy dando propaganda a la pastilla, sino que era castaña de India, era natural y era más económica. Empecé con esa y la fui comprando hasta que, mientras pude, pues. Pero después llegó el tiempo en que tampoco la pude comprar. Me recuerdo que la última que compré me costó 15.000 bolívares. Y yo siempre compraba el segundo frasco antes que se me terminara el que me estaba tomando. Yo voy y compro la de 15 y antes que se me terminara esa, que compré en 15, entonces voy a comprar el otro. Cuando llego a la farmacia estaba en 25. En verdad no pude comprarlo. Y yo dije, no la compro, no tengo cómo. Pero entonces me hice la fuerte. Me paré ahí y hice la fuerte. No, si yo dejaba de tomar ese medicamento una semana, ya para la próxima semana empezaba el problema. La pierna se me dormía, la pierna se me ponía súper pesada, muy, muy pesada, y un dolor que me agarraba toda la pierna, que muchas veces yo me tenía que parar con esa pierna de rastra, porque no podía, es algo muy, muy fuerte. Y tenía que seguir tomando la pastilla para poder, cuando tomaba la pastilla, pues ya no sentía nada. Entonces yo me hice la fuerte, que no iba a comprar más la pastilla, dije yo. Pero no, el dolor me agarró y yo dije, no, tengo que comprarla, no puedo, de verdad me hice la fuerte, pero de verdad no pude. Entonces hice lo posible, porque ya prácticamente había cerrado mis negocios, ya no estaba produciendo, no estaba viendo reales. Entonces hice lo posible por comprarle y reunir los 25 bolívares y me voy a comprarla. Mi sorpresa es cuando llego yo a la farmacia y pregunto, voy a comprar, yo voy con mi 25, porque no había plata, ¿verdad? Pero pude reunirlo. Y entonces, cuando llego a la farmacia, ¿usted sabe cuánto costaba? Costaba 75. Yo casi me desmayo, porque yo estaba sintiendo el dolor tan fuerte que casi me desmayo. Y entonces, lo único que dije fue, salgo, me voy, y yo agacho mi cabeza, derrotada totalmente. Salgo a la calle y levanto mi pierna y le digo, Señor, encárgate tú. Porque hablé con él como si estuviera hablando con mi padre terrenal, pues. Señor, tú sabes lo que siento en mi pierna. Tú sabes cómo tengo lo que me está afectando el dolor, con que todo lo que me está afectando, tú lo sabes, Señor. Y sabes también, acabo de salir a la farmacia y tú sabes el precio que tiene la pastilla en la farmacia. Es incomparable. Para mí es incomparable, Señor. Así que encárguese usted de mi pierna, porque yo ya no puedo hacer nada. No puedo comprar la pastilla, no puedo hacer nada. Y me fui. Yo me sentía derrotada, de verdad, me sentía derrotada. Y me fui con mi cabeza agachada, me fui a la parada, porque yo vine al centro solamente a comprar la pastilla, con los 25 bolívares y más nada. Entonces me fui a la parada, agarré mi ruta y me fui para mi casa. Pero en la ruta, cuando me monto en la ruta, al rato, no sé qué pasó. Hasta el día de hoy, eso hace varios años, hace como 5 o 6 años. Y hasta el día de hoy, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Yo no sé si fue que me quedé dormida, si fue que me desmayé, yo no sé qué pasó conmigo. Pero yo quedé en blanco total.
No sé si me dormí o qué, no sé cómo lo estoy diciendo. Vine reaccionando cuando llegué donde me iba a bajar de la ruta, que es para allá, para el Juan. Entonces, cuando me bajo de la ruta, yo me bajo, pero con mi mente en blanco, blanco total. Yo no sé de dónde venía, no sé para dónde, qué andaba haciendo yo al centro. Lo asunto es que me bajé normalito y me fui para mi casa, tranquila. A los 3 días, vuelve mi mente de antes, de que estaba enferma, que esto y que lo otro, vuelve mi mente, Señor, si yo fui es algo increíble, de verdad. A muchos dirán, no, eso no es así. ¿Cómo uno se va a olvidar de lo que? No. Yo sí lo viví, yo lo viví. Y por eso se lo estoy contando, porque le puede servir a otros. A los 3 días, viene a mi mente que yo había salido al centro a comprar una pastilla porque me dolía la pierna de la mala circulación. Pero no tenía dolor. Hacían 3 días que yo no había sentido y no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Y yo empiezo a glorificar al Señor. Señor, Dios mío, si yo fui a comprar esta pastilla y me acordé clarito de todo lo que me había pasado, todo, clarito como lo tengo hoy en mi mente. Y desde ese día, por la gracia de Dios, no me he tomado una pastilla. No me he tomado más jamás. Y la bolsa de medicamentos desapareció. Hoy yo no tomo medicamento para ninguna. Yo no estoy diciendo que usted no tome medicamento. Lo puede tomar. Pero de verdad, a mí de verdad, no los tome más. Ninguno. Ni que para tensión, ni para la tiroides, para nada. Descansé. El Señor hizo la obra y yo descansé de andar bajo aquella presión de los medicamentos. Y más nunca. Y hasta hoy le digo de todo corazón, no me ha vuelto a doler la pierna jamás. Eso desapareció. Y hace bastantes años el Señor me sanó completamente. Me sanó el Señor de la pierna. Y hoy estoy dándole la gloria a Dios, porque de verdad fue una experiencia vivida. Una experiencia viva, hermano, que Dios es el mismo de ayer por todos los siglos. Y no es el único testimonio que tengo de sanidad, mucho, pero es el que yo hoy quería contar. Bueno, que Dios me le bendiga y me le guarde, y espero que también le sirva a muchos para confiar en Dios y saber que hay un Dios vivo. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 15. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Recibo un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un placer estar nuevamente delante de la presencia del Señor para escuchar su voz. Recuerde que es la voz del Espíritu Santo. Eso es algo que usted y yo siempre tenemos que tener presente. Dios nos está hablando en esta hora. Y si Dios nos está hablando, a usted y a mí nos conviene estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Porque es la voz de Dios trayendo al hombre y a la mujer al centro de la palabra. ¿Cuál es el centro de la Escritura? ¿Será que es acaso en el libro, qué sé yo, Isaías? No. El centro de la Biblia es la obediencia a su palabra. No una obediencia parcial, no. Es para que usted y yo recibamos revelación por medio del Espíritu Santo y así obedezcamos lo que está escrito. Porque Dios no las revela. Recuerde que estas cosas fueron escritas para nosotros. Toda la Biblia fue escrita para nosotros, para que nosotros la pongamos por obra. Por eso el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que el amor de Dios, usted le demuestra, la prueba de amor que usted y yo le podemos dar a Dios es por la obediencia. Y Dios no comete errores. Así que si Dios lo ha llamado a usted para ser parte de ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo somos los llamados a obedecer toda palabra que sale de su boca. Porque la novia, recuerden, la novia de Jesucristo es la única que puede darle el cumplimiento a la palabra. Así como nuestro Señor y el mismo Señor nos dijo, ejemplos os he dejado para que sigáis mis pisadas. Así que las pisadas de Dios son perfectas. Así que usted y yo tenemos que llegar a perfección. ¿Podrá el cristiano, el hombre que ha confesado a Jesucristo como su Salvador personal, que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, llegar a perfección? La Biblia dice
que sí, sé vosotros perfectos, dijo el Señor, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que el llamado es a una obediencia completa a su palabra. Recuerda lo que dice Romanos 12, que debemos presentarnos al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora recuerde, como siempre hemos dicho en este tema que ya hemos hablado ya por varias semanas, volviendo a la senda antigua, Dios está llamando a aquellos hombres y a aquellas mujeres que pueden darle el cumplimiento, que reciban órdenes, y eso es algo muy importante, cuando Dios nos está dando órdenes. Ahora, ¿cuál es la orden del Señor para este día final? Una obediencia completa. Es decir, tenemos que volver. El Señor le dijo a sus discípulos después que resucitó, vayan, fue una orden que Dios le dio, vayan y esperen hasta que sean embestidos del poder de lo alto. ¿Qué hicieron ellos? Ahí se acabó todo argumento. Recuerde, el Señor había resucitado, había estado esos días que estuvo con ellos, viendo ellos milagro, maravilla, algo que nunca había acontecido, el cumplimiento de la palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué sucedió con ellos? Eso causó algo en el corazón de los discípulos, a tal grado que fueron. Ahí no importó los errores que cometieron cuando el Señor lo crucificaron, no. Ellos fueron a poner todas las cosas en orden, porque Dios es un Dios de orden. Así que, y Dios nos llama a la unidad. Fíjense, ellos fueron y como siempre hemos dicho de aquí, de este capítulo 2, que fue el jubileo, Pentecostés, el jubileo. Fíjense, ellos fueron y dice aquí cómo se cumplieron los días de Pentecostés. Los días de Pentecostés se están cumpliendo en medio de nosotros hoy. Estaban todos unánimes, juntos, y yo siempre digo esta expresión, y en armonía. Estaban unánimes, juntos, en armonía. ¿Qué los había llevado a tal convicción? Ellos querían agradar a Dios, ellos anduvieron con la palabra hecha carne, pero el Señor les había prometido algo más tremendo. Ellos palparon, dice la Escritura, el verbo de vida, y todo eso fue maravilloso. Pero el Señor mismo le había dicho que le iba a enviar un consolador para que estuviera con ellos para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver ni le conoce. Pero dice la Escritura, vosotros le conocéis y le habéis visto. Ahora, ¿cómo se ve el Espíritu Santo? Manifestado. El Espíritu Santo se manifiesta. Recuerde que cuando el hombre ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Así que el Espíritu Santo era la promesa para ellos en ese día. Y por supuesto, lo es para nosotros hoy. Así que ellos estaban, ¿qué? Poniendo todas las cosas en común. Estaban arreglando todos los errores, las fallas que ellos pudieron haber cometido, porque ahora iba a ser el Señor, no con ellos, sino dentro de ellos. El Señor iba a derramar el Espíritu Santo en el corazón de ellos. Ya no iba a ser el Mesías, sino muchos Mesías. Así que a nosotros en este día final, Dios ha prometido que va a derramar una vez más el poder de Pentecostés. Ahora, ¿qué necesita el Señor? Que todos estemos como estaban ellos, unánimes, juntos y en armonía. Para poder llegar a tal convicción, nosotros tenemos que ser sinceros. Y en la Escritura nos dice, apartado de toda especie de maldad. Usted y yo, hermano y hermana, se nos es demandado de parte de Dios una obediencia completa.
Dios ha revelado su palabra, tenemos el mensaje de la hora, por gracia del Señor, pero no es solamente decir, tenemos la lámpara. Necesitamos el espíritu, porque ¿de qué sirve en la antigüedad una lámpara sin el aceite? No servía de mucho. Se necesitaba el aceite para que esa lámpara pudiera permanecer la luz dentro de esa lámpara y alumbrara. Ahora a nosotros hoy, que se nos ha prometido el bautismo del Espíritu Santo, hombres y mujeres que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, recuerde que Él es un guía. Ahora, ¿dónde lo va a guiar? No lo va a guiar fuera de la palabra, no. Lo va a traer, como le dije al principio, al centro de la Biblia. Y el centro de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Así que a usted y yo nos conviene estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Y es necesario tener un encuentro personal con el Señor. Eso quita todo argumento, eso quita todo razonamiento. Cuando la palabra se le es revelada. Recuerde que es quitar el velo. ¿Qué es revelación? Quitar el velo. Dios nos quita ese velo de duda, de incredulidad, para darnos ahora certeza. Dios nos da certeza. Recuerde que la Biblia no es solamente palabra, no. La Biblia está viva. Es decir, la Biblia cobra vida. Y si cobra vida, y eso lo dijo el apóstol Pablo, yo no vine a ustedes, y ese es el capítulo que vamos a leer, 1 Corintios capítulo 2. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas. No, era una demostración del poder de Dios en acción. Es decir, ellos podían ver al Señor obrar en medio de ellos. Hermano, eso es pentecostalismo hecho 2. No. Fíjese, y eso es una expresión que nosotros tenemos que entender. Pentecostal o pentecostalismo es una cosa. Nosotros no somos una denominación. Pero los días de Pentecostés, como lo dice la Biblia, es el jubileo de parte de Dios. Ahora, sabemos, y eso lo vemos a través de la palabra, que muchas personas se han apartado de la verdad, pero Dios nos está llamando a tener la experiencia de Pentecostés, una experiencia viva donde se derrama el Espíritu Santo y empieza de una vez Dios a operar señales, milagros, maravillas, dones espirituales, todo se manifiesta por causa de que ese puntico que le dije en el principio, estaban todos unánimes juntos y en armonía. Es necesario para nosotros estar en la misma condición en la cual Dios va a derramar ese poder. Y todo eso nos lleva, vamos a leer esta escritura, porque fíjese, como le dije hace un momento, el llamado a la novia es de perfección. No es otro llamado, es a lo perfecto. Es decir, como dice la otra versión, los que han alcanzado madurez. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros, con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más, fíjese, más con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos. La otra versión dice, los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el Espíritu juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora y nos dé revelación por medio del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, por este tiempo, Señor, que tú, Padre Celestial, nos hablas, Padre amado, porque eres tú, Señor, el que administra, Señor, eres tú el que da a conocer, Señor, tu palabra, Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, Padre Celestial. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre amado, en esta hora, Señor, nos des, Padre Celestial, el entendimiento que viene a través de la revelación de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, en esta hora, Padre Celestial, y danos a conocer, Padre Celestial, tu palabra por medio de la revelación del Espíritu Santo, Señor. Si hay algún enfermo en esta hora, que reciba sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la sanidad es el pan de los hijos, Padre amado. Si hay algún afligido, desanimado, anímalo, Padre Celestial, en esta hora, y que cada uno de nosotros pueda enderezar nuestras lámparas, Señor, y así, Padre Celestial, recibir el bautismo del Espíritu Santo y caminar, Padre Celestial, por esa senda de perfección. Te rogamos todas estas cosas, Señor. Unge el hablar y el oír por tu buena voluntad, Padre Celestial, porque eres tú, Padre amado, el que trae el mensaje, Señor. Son tus ángeles, Señor, los que administran, Señor, esta palabra, Padre Celestial, para beneficio de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén.
Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 1. El versículo 7 dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Así que cuando Dios nos está hablando a través de sus ministros, hay un propósito por el cual Dios nos habla. Y dice también en el versículo 14, ¿no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Así que Dios utiliza a la gente de Él. Eso lo dice el profeta de la edad, la gente de Dios es el hombre. Así que Dios está trayendo un mensaje de perfección. Los ángeles están aún bajando para administrar la palabra, porque como leímos aquí, son enviados de Dios. Dios los envía para aquellos que serán herederos. Ahora, nosotros confesamos que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo por cuanto hemos reconocido que estamos perdidos sin Él. Somos herederos, y como dice otra escritura, coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios le está hablando es a usted. Si quizás usted está escuchando esta predicación y no ha tomado decisión por el Señor, este es el día que Dios hizo para que usted tomara una decisión, porque nada está fuera de orden, todo está bajo el dominio y la preeminencia del Señor. Hay un orden establecido tan perfecto, y eso usted lo ve en la naturaleza, como todo está en su orden. Así Dios está llamando a sus hijos para que estén alineados, posicionados, así como el sol está posicionado y la luna está posicionado, que si se acerca el sol quemaría la tierra, y si la luna se acerca se congelaría la tierra. Así Dios quiere, o el sol se alejaría, se congelaría la tierra. Así Dios quiere que usted y yo estemos alineados a sus mandamientos. Por eso le dije, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Así que Dios nos está hablando a usted y a mí. Dios nos está administrando. Ahora, ¿cuál es el mensaje para usted y para mí en este día? Eso es algo para que usted y yo lo meditemos, porque nosotros simplificamos, y entiéndame lo que digo, y decimos, bueno, Dios nos envió el mensajero y Dios nos envió un mensaje, y eso está correcto, nada en contra de eso. Pero para nosotros hoy, si nosotros leemos el mensaje de la hora sin revelación, entiéndalo, entendámoslo. Si leemos el mensaje de la hora sin revelación, nos va a pasar por alto, porque así como la Biblia necesita el intérprete, que es el Espíritu Santo, el mensaje de la hora es de la misma manera. No, pero es que Dios ya se lo reveló al hermano Branham. A él se le fue revelado, pero a usted, ¿usted lo tiene por enseñanza o se lo reveló el Señor? ¿O me lo reveló el Señor? Tenemos que tener la misma experiencia, porque no podemos tener una religión de segunda mano. El profeta de la edad nos advirtió de esto. No podemos decir, bueno, si él lo cree, yo también lo creo, porque eso debe ser lo correcto. No, señor. Usted y yo tenemos que tener una experiencia. Y el apóstol Pablo la tuvo. Dice el apóstol Pablo, yo no conferí con carne ni sangre. No, no, no. Él fue a la fuente. Él pudo haber ido a los discípulos. Imagínense. 3 años y medio estuvieron los discípulos bajo el ministerio de nuestro Señor. Anduvieron con Él, durmieron con Él, comieron con Él. Juan el Amado tuvo ese privilegio de poner su cabeza en su costado.
Todos ellos tuvieron experiencia con el Señor, comer del mismo plato del Señor, del Dios de la gloria. Oye, eso es algo que es significativo. Pero el apóstol Pablo, un hombre que había sido instruido por Gamaliel, fariseo de fariseo, un hombre con letra, no que el apóstol Pablo era un neófito, un hombre que no conocía nada, no. Él era un hombre versado en la palabra. Pero él hizo lo más tremendo. Cuando se le aparece el Señor, por eso este tema se llama Volviendo a la Senda Antigua, porque nosotros debemos revisar nuestro fundamento. Nuestro fundamento no puede ser una experiencia ajena, no. Nuestro fundamento, hermano y hermana, nosotros no podemos vivir, para hablarlo un poco más claro, y discúlpenme la expresión, no podemos vivir de historias que son reales. Y el profeta decía, un fuego pintado en la pared. Fueron cosas reales, nada en contra de eso. Entendamos lo que el Señor nos está hablando en esta hora. Usted, hermano y hermana, yo, cada uno de nosotros, tiene que tener una experiencia real y viva. Si el profeta de la edad, él sentía los pasos en la plataforma del ángel, ¿por qué nosotros no lo podemos sentir? Si el profeta tenía esa experiencia, nosotros tenemos que tener esa experiencia. El profeta hizo esto y aquello, y nosotros hoy. Así que eso nos lleva al apóstol Pablo. Él pudo ir a Pedro, a los apóstoles, y ¿cómo fue esto y aquello? No. Él se apartó para encontrarse con aquel que lo había tumbado a tierra. Aunque la Biblia no dice si andaba caminando o andaba en un caballo, sea como sea, cayó en tierra, lo más bajo. Porque lo más bajo es que usted se pueda caer. Desde ahí se acabó la arrogancia de Saulo de Tarso. Ahí se acabó todo. Había tomado letra, dice la palabra del Señor. Había buscado letra para si consiguiese alguno de estas cestas, meterlos en la cárcel. Hombres y mujeres. Ese hombre no lo detenía nadie. No, tenía autoridad para hacerlo por cuanto era la autoridad que le habían dado allá a los religiosos. Pero viene siempre Dios. Eso es el punto. Dios siempre viene. Dios no llega tarde. No. Señor, pero mire esta situación. No, le está probando tu fe. Dame paciencia, el Señor te va a mandar más pruebas para que tu paciencia sea más fuerte. Tenemos que tener paciencia y eso es una de las virtudes del Señor, es para con Dios. Porque Él tiene el control de todas las cosas. No crea que Dios se le olvidó, se le pasó por alto o eso está fuera del control del Señor. No. El Dios que nosotros creemos, el de la Biblia, yo siempre digo esto, porque si alguien viene hablando otra cosa contraria, aunque dice creer la Biblia, de lo que dice verdaderamente la Biblia por revelación, yo me quedo con lo que dice el Dios de la Biblia. Porque hay un Dios genuino y real que cumple su palabra. ¿Acaso no lo dice la Escritura? Disculpa que haga referencia a esto. Y no lo tengo anotado. Esto es número. Gloria al Señor, porque fíjese, Dios quiere que usted y yo estemos claros. Porque nuestra experiencia no se debe basar en una experiencia ajena. Puede ser muy bonito y leer y recordar. Y ojo, debe hacerlo. Lea las experiencias, en este caso del profeta de la edad, eso lo va a estimular, pero usted tiene que pasar por las mismas experiencias, entendámoslo. Pero es que eso era porque él era el profeta, no.
La Escritura dice, si recibiste al profeta, merced de profeta recibiste. Así que dice, fíjese aquí, Números 23, versículo 19. Dios no es hombre. Para empezar por ahí, Dios no es hombre. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros siempre tendemos a decir, llego en 5 minutos y estamos todavía durmiendo. No, Dios no es de esa manera. Dios tiene todo anticipado y milimétricamente todo precisado. Así que no crea que Dios llega tarde. Dios no es hombre para que mienta. Sea Dios verdadero, dice la Escritura, y todos ¿qué? Hombre mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Dios, lo que Dios hace y lo que Dios habla, lo que Dios promete, eso es perfecto. Dijo y no hará, lo está haciendo en forma de pregunta. Habló y no ejecutará. He aquí yo he tomado bendición y él bendijo y no podré revocarla. Así que cuando Dios nos habla, eso es perfecto. Así que el Dios de la Biblia es un Dios real, genuino, que Él no tarda su promesa, como dice la Escritura, como los incrédulos lo tienen por tardanza, porque es incredulidad a la palabra. Ay, el Señor como que se olvidó de mí. No, Él no se olvida, recuérdelo. Así que el apóstol Pablo, él no confirió con hombre, él no fue allá a los discípulos, hablábamos, no. Él quería tener comunión directamente con aquel que se le había aparecido y lo había redarguido diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Sin duda, Saulo había escuchado hablar de ese Jesús de Nazaret. Pero aquí se le está apareciendo ahora en la forma de la columna de fuego. Recuérdelo, él no era un neófito, él sabía que la columna de fuego se le había aparecido allá al pueblo de Israel con Moisés y los estaba guiando. Aquí él tiene esa misma experiencia. Ahora, ¿qué pasa con Saulo de Tarso? Él no se puso a discutir. No. Sería imaginación. No, nada de eso. Ahí hubo un encuentro real y genuino. ¿Qué dijo él? Un hombre tan arrogante. Porque yo siempre digo esto, no es el mismo Saulo de Tarso en el capítulo 9, en el versículo 1, que cuando se le aparece, creo que en el versículo 5. No, allá era un arrogante. Un hombre que no lo detenía nadie. Pero aquí dice una expresión, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora Dios espera de nosotros la misma actitud cuando el movimiento del Espíritu Santo usted lo puede identificar. ¿De qué manera lo podemos identificar? Recuerde lo que es el Espíritu Santo. Él es un guía. Él te guía a toda verdad. Él te da a saber todas las cosas. Así que fíjese. Por eso dice él aquí. Fíjese, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra revelación, vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, más en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque fíjese, dice aquí la Escritura que Él vino a vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Esa es una expresión de un hombre y una mujer que ha reconocido el movimiento del Señor, que está viendo a Dios en escena, hablar, obrar, manifestarse, redarguir, corregir, bendecir.
pero todo tiene un orden. Dios quiere que primero todas las cosas estén en el lugar correcto. Usted y yo, que decimos que somos parte del cuerpo del Señor, tenemos que estar en el lugar que Dios lo posicionó. Si usted es mano, usted no puede estar en el pie, está haciendo un mal trabajo. Pero estoy en el cuerpo, pero lo está haciendo incorrecto. Dios quiere que usted esté en el lugar para el cual Dios lo llamó. Y la pregunta para nosotros es, ¿para qué nos llamó el Señor? Porque dice la Escritura, dice el apóstol Pedro, que no nos dejará estar ociosos. Y una persona ociosa no le gusta hacer nada. Y sin fruto. No, estéril, le dice la otra versión. No, la esterilidad no puede estar en la presencia del Señor. Usted y yo tenemos que hacer algo para Dios. Ese es el llamado. Usted y yo tenemos que hacerlo. Así que, dice aquí en el versículo 10 de Primera de Corintios capítulo 2, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Así que el revelador de la palabra es el Espíritu Santo. Un movimiento espiritual. Y hablábamos esto. Usted va a la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene que aparecer en la Biblia. Y yo decía esto también, que el libro de los Hechos, y recuérdelo, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Nosotros decimos el libro de los Hechos de los Apóstoles. De cierta manera sí, pero era el Espíritu Santo en los apóstoles. ¿Qué se manifestó? El poder de Dios a través de ellos. ¿Por qué? Porque habían obedecido, ellos habían creído, como dice Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte de Jehová? Y fíjense, voy a tomar aquí una expresión del profeta Eledad, que ya le hemos leído en otras oportunidades, quisiera leerlo en este día, que es el libro de las edades en la edad de Éfeso. Este es en la página 62, por si quiere tomar nota, el párrafo 7, porque nos dice, entonces, lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué fue la iglesia en el día de Pentecostés? En el día de jubileo. Fue el cumplimiento de lo que había sido profetizado por el profeta Joel. Todo hermano y hermana, todo el movimiento de Dios ya ha sido anunciado con anticipación. Lo que Dios va a derramar en este tiempo final, que apenas podemos ver las cosas pequeñas, eso está profetizado. ¿No dice la Escritura que la gloria de esta casa será mayor, la gloria postrera será mayor que la primera? Entonces eso está aquí. Sea participante, no sea un espectador. No, Dios lo está llamando a usted, hermano y hermana, que sea participante del drama que se ha de desarrollar. ¿Por qué se va a desarrollar? Ahora, Él no quiere que usted esté fuera, ni yo esté fuera del cuadro, pero se necesita una vida consagrada, se necesita apartar todo pensamiento de duda, de incredulidad, de razonamiento, porque el razonar la palabra lo lleva a usted a una incredulidad, el razonarla. La palabra no se puede razonar. La palabra fue escrita es para la obediencia. Quien le da la revelación es el Espíritu Santo, recuérdelo. Así que sigue diciendo aquí, esa es la norma, ese es el patrón. El patrón de Dios es el patrón de Dios. No hay ningún otro. No importa lo que digan los eruditos. Es decir,
aquellos sabios, aquellos lectores de la Biblia, aquellos que tienen mucho conocimiento, si van en contra de lo que está escrito, no los oiga. No importa lo que digan los eruditos, Dios no ha cambiado aquel patrón. Imagínense estas expresiones. El patrón de Pentecostés. Lo que Dios hizo, fíjese, lo que Dios hizo en el tiempo de Pentecostés. Por eso le dije, yo le invito a que lea el libro de los Hechos, no como una revista, no. Deténgase en cada expresión, porque cada expresión tiene un mensaje para usted. Lo que Dios hizo en el día de Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que se terminen las edades de la iglesia. Sabemos que en la edad de la Odisea no ha terminado. Aún estamos, y ya les voy a explicar, estamos en la edad de la Odisea en cuanto a tiempo. Porque la edad de la Odisea tiene dos condiciones. La primera condición, dice la Escritura, no conoces. Fíjese, una persona que no conoce no sabe. Está ignorante a eso. Cree que no es así, pero sí es así. Es decir, cree que no está en esa condición, pero resulta que la Biblia dice que sí está en esa condición. Tú no conoces, dice el Señor, que eres un cuitado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Ahora, no conoces que está en esa condición. ¿Desnudo de qué? De la palabra. Ahora, la otra condición es que ha sido sacado de esa condición de la Odisea. La novia es la única que es sacada de esa condición. Ahí se cumple lo que decía el profeta de la edad. Estamos en la edad de la palabra, la edad del grano, la edad del astronauta, tantas expresiones que él utilizó para dar a conocer la condición de la novia en esta edad. Recuerde que cuando hablamos de Odisea, la edad de la Odisea, estamos hablando de un tiempo. Así que fíjese, Dios, y eso lo está diciendo aquí el Señor, ese es el patrón de Dios. Lo que Dios hizo en el tiempo de Pentecostés tiene que continuar haciéndolo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Yo, Jehová, no me mudo. Todas esas expresiones nos dan a conocer que estamos hablando de un mismo Dios. Fíjese, hasta que se termine la edad de la iglesia. Aunque los eruditos, vuelve a utilizar el profeta de la edad, advirtiendo de que van a venir muchos letrados de la Biblia y del mismo mensaje, tratando de desvirtuar, tratando de poner esto en el pasado. ¿Qué es esto? ¿A qué nos referimos? Al ministerio quíntuple, a que no hay profetas hoy, que el último profeta fue el hermano Branham. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso no lo dice la Escritura. Hablando de un profeta dispensacional trayendo un mensaje, sí, por supuesto. Pero todavía hay profetas, es más, tienen que haberlo. Porque si no, entonces no se está cumpliendo lo que dice Efesios 4:11. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Imagínense todo lo que significa o la labor de ese ministerio de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Recuerdo ese tema, llegaremos a perfección evadiendo su palabra. Entonces, Dios puso el ministerio para la perfección, a la unidad de la fe, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Imagínense,
Los dones espirituales tienen que estar en operación, hermano. Usted no los puede poner en el pasado. No. Si usted lo hace, entonces está desvirtuando lo que dice la palabra, primeramente, y lo que dice Dios, el Espíritu Santo en el mensaje. Porque el Espíritu Santo no es el hermano Branham. El hermano Branham fue solamente un instrumento. Respeto al profeta de la edad por ser el siervo del Señor, por supuesto que sí, no malinterpretemos las cosas, pero es el Espíritu Santo que ha traído un mensaje. Así que fíjese, aunque los eruditos le digan a usted que la edad apostólica ha cesado, escuche esta expresión, no lo crea. Ahora, si le dice que no lo crea, analícelo. Meditemos un poquitico, porque el profeta dice que no lo crea. Si le dicen que la edad apostólica ya ha terminado, porque es una mentira. Porque si alguien le dice una verdad, usted dice, bueno, créalo. Así sea quien sea. Y el mismo Señor lo dice de los fariseos. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque estaban hablando la palabra, pero su testimonio era contrario a lo que ellos hablaban. Por eso les digo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Aquí el Espíritu Santo, a través del profeta de la edad, nos está diciendo, no lo crea. Es decir, es una mentira si alguien le dice, no, ya estamos ya en el tiempo de perfección, ya eso está en el pasado, ese pentecostalismo. Es decir, cuando una persona dice eso, dice que eso es denominacionalismo. No. Eso tiene que estar en operación. Y podemos tomar tantas citas del profeta de la edad cuando dice que esa es la bandera que tiene que estar ondeando la iglesia, los dones del Espíritu. Si no tiene los dones en operación, tiene que darle cuenta a Dios, imagínese. Entonces, si eso está en el pasado, ¿cómo hacemos con eso? ¿Le vamos a dar cuenta a Dios? ¿O tomamos lo que dice el Espíritu Santo a través del profeta de la edad, todo lo que dice, o no tomamos nada? Porque este mensaje fue dado a nosotros para que la novia se perfeccione. Así que no lo crea. Tal declaración está errada por dos razones. Primeramente, es un error suponer que ya no hay apóstoles, por cuanto los 12 originales han muerto. Un apóstol quiere decir un enviado. Y hoy día hay muchos enviados, pero ahora los llamamos misioneros. Mientras haya hombres llamados y enviados con la palabra de vida, entonces continúa la edad apostólica. En segundo lugar, ellos hacen referencia a que la edad de la manifestación del poder del Espíritu Santo ha cesado desde que la Biblia ha sido completada. Eso no es cierto. No hay ni una sola escritura que sugiera eso. No obstante, muchos declaran decisivamente lo contrario. Aquí está la evidencia que prueba que estas dos declaraciones son falsas. Esto es Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. La promesa del poder con la cual los apóstoles fueron dotados en el día de Pentecostés, imagínense, yo le voy a leer nuevamente este párrafo 10. La promesa del poder con la cual los apóstoles fueron dotados en el día de Pentecostés es para ustedes judíos, para sus hijos judíos, para todos los que están lejos, los gentiles, y para cuanto el Señor vuestro Dios llamare, judíos y gentiles. Fíjese esta expresión,
hasta que Él deje de llamar, el mensaje y el poder de Pentecostés no cesarán. Hasta que Él deje de llamar, el mensaje y el poder de Pentecostés no cesarán. Lo que la iglesia tuvo en el día de Pentecostés es su derecho inanejable. Originalmente ella tuvo la pura palabra de Dios. Fíjese, no pierda este detalle. Originalmente ella tuvo la pura palabra de Dios. Ella tuvo el poder del Espíritu manifestado en diversas señales y prodigios y dones del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice aquí? Originalmente ella tuvo la pura palabra de Dios. Esa expresión, hermano y hermana, nos advierte que no debemos denominarnos. Es una advertencia de parte del Señor. ¿Qué sucedió en el derramamiento del Espíritu Santo en aquella Susa? Ellos se denominaron, pero ese era el poder de Dios. El error de ellos fue que después se denominaron, pero era el poder del Señor. Ahora, ¿Dios ha cesado de dar los dones espirituales? No, simplemente la advertencia está que no nos debemos denominar. Pero ahí está el poder de Dios. Ese es el verdadero jubileo pentecostés, no como la denominación pentecostal, no. Dios nos llama a quedarnos con la pura, lo acabamos de leer aquí, con la pura palabra de Dios. Usted no puede poner a un lado el poder de Dios que se encuentra en la estatura de un varón perfecto, en los caracteres de Jesucristo, que es en virtud. Recuérdelo, usted recibe el Espíritu Santo en la base, en el fundamento de la estatura de un varón perfecto. Nosotros que conocemos la pirámide, podemos ver que el Espíritu Santo se ubica en la base. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Jesucristo. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y amor. ¿Qué es amor en la piedra de corona? Adopción. Pero para poder llegar ahí, es necesario el Espíritu Santo. Es necesario que en usted se empiece a formar un carácter. Esto lo sabemos, esto lo hemos hablado. El niño acaba de nacer. El niño cuando nace, él no tiene un carácter. Su carácter se va a ir formándose de acuerdo a cómo él vaya creciendo. Por eso la instrucción para el niño es muy importante. De igual manera para nosotros hoy. Si ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Comerse el alimento correcto. Porque imagínese que a un niño le da caraota con espagueti. ¿Qué le va a hacer? Eso es un alimento. Pero él no está preparado para ese tipo de alimento. Le va a hacer es un daño. ¿Qué necesita el niño? Lo que se le da a un niño para comer. ¿Por qué? Porque él va a ir creciendo, va a ir madurando y luego va a entrar en otro tipo de alimento. Necesita cuidado, en otras palabras. El niño necesita cuidados, pero necesita ir formándose fuerte y saludable. Eso es tanto en lo espiritual como en lo natural. Así que, fíjese, la importancia de tener los dones en operación, parte de el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol dice aquí, demostración del Espíritu y de poder. Ahora, vuelvo y le doy este consejo nuevamente. Necesario es que leamos el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y vimos las semanas pasadas y hablábamos de un paralelismo que hay en Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 10, por cuanto iban a la hora de nona a las 3 de la tarde a orar después de haber recibido tremenda experiencia del Espíritu Santo y la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos vieron en los apóstoles que eran hombres sin letras e ignorantes.
y vieron el desarrollo de cómo estaba empezando ese ministerio, a tal grado que dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Su predicación fue tan efectiva por cuanto era el Espíritu Santo en ellos, que no les quedó otra cosa, porque se hallaron perdidos, y le dijeron a las personas indicadas. No le dijeron allá a un emocionalista, no, o a alguien que lo iba a llevar a una denominación, no. Ellos no escucharon ese mensaje y después se fueron allá a los fariseos, no. La pregunta vino directamente a las personas correctas, porque Dios tiene a las personas correctas, Dios tiene, y eso lo dice la Escritura, y la leímos, que es Hebreos 1, donde dice que sus ministros como llama de fuego. ¿Por qué? Porque el ministro de Dios, ¿sí? Porque hay ministros que no están centrados en cuanto a la verdad de la revelación de la palabra. El ministro verdadero, correcto, no lo va a llevar a un error, lo va a llevar a la Escritura, al nuevo nacimiento, a que su base sea sólido, esté fundada en el fundamento de los apóstoles y profetas, que si viene el viento, porque va a venir el viento, la casa va a ser probada, su estructura espiritual va a ser probada por el fuego, van a venir vientos de doctrina, como lo dice la misma palabra, a tratar de moverlo, de sacarlo, pero como su fundamento es sólido, a usted no lo va a mover nadie. Así se tambalee, usted no se va a caer, por cuanto su fundamento es sólido, porque es el fundamento de Dios. Eso es muy, pero muy importante. Entonces hablábamos sobre este paralelismo de Hechos 3 a Hechos 10, porque Cornelio, siendo un hombre gentil, y fíjese, yo siempre hacía mención de esto, porque dice, había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llama La Italiana, pío, no pierda los detalles, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso es para nosotros un ejemplo de lo que debe hacer un verdadero creyente de la palabra. Y fíjese, vio en visión, siendo un gentil, manifiestamente, como a la hora nona del día, a las 3 de la tarde, que un ángel del cielo, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio, y él puestos en él los ojos, esperando, dijo: ¿qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. O sea que Dios siempre nos está observando. Sus oraciones, sus limosnas han subido delante de la presencia del Señor. Pero ¿quién era Cornelio? Pío, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal con toda su casa. Un hombre que vivía para Dios. Y fíjese esta expresión: y oraba a Dios siempre. Ay, que no quiero orar hoy porque usted sabe que estoy cansado. No, oraba a Dios siempre. Usted quizás no puede doblar la rodilla por causa de responsabilidades, pero tiene el altar de su corazón, no olvide eso. Ahí tiene el altar esperándolo a que doble las rodillas de su corazón y clame a Dios. ¿Cuál es el clamor? Esa es una pregunta bastante importante. ¿Cuál es su clamor y cuál es mi clamor? Debemos clamar por el derramamiento del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios? Bueno, esa es la voluntad de Dios, que usted clame para que se derrame el Espíritu Santo. Y así se cumpla lo que está prometido. Recuérdelo, se va a cumplir. Pero Dios quiere que usted sea participante y no espectador.
Así que dice aquí la palabra del Señor en Hechos, capítulo 13, en el versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, maestros, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Por quién lo dijo? La Biblia no hace referencia, pero sí sabemos algo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, fíjense que nos envió el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Cipro, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla de Papo, hallaron un hombre mago, falso profeta judío, llamado Bersebús, falso profeta. Fíjese, para que vea, siempre están los verdaderos y los falsos. Recuérdelo, siempre los dos espíritus se manifiestan. Por eso usted y yo tenemos que tener el bautismo del Espíritu Santo para poder identificar el movimiento. ¿Por qué? Porque si no podemos ser engañados. Pero usted teniendo el discernimiento en su corazón del bautismo del Espíritu Santo, ese don dado por Dios, porque es un don de Dios, el discernimiento por el Espíritu, usted no va a ser engañado. Y fíjese, el versículo 7, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Fíjese, no pierda los detalles, yo siempre hago referencia a esto, porque si leemos para adelante, vamos a perder estos pequeños detalles. Prudente, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, fíjese, deseaba oír la palabra de Dios. No llamó a cualquier persona, porque no llamó a los fariseos, no llamó a Caifás, a alguno de ellos, no. Llamó a las personas que tenían la palabra de vida. Fíjese, a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Cuando hay por eso el profeta decía, cuando hay un clamor, cuando hay un abismo clamando, hay un abismo que responde. Si usted tiene una inquietud, una duda, vaya al Señor. Dios se la aclara, porque Dios nos da a conocer cuando nuestro corazón es sincero. Fíjese, versículo 8, mas le resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Siempre hay esos Elimas, tratando de desvirtuar la palabra del Señor en acción. ¿Por qué en acción? Porque ya lo vamos a ver. Entonces Saulo, que también es Pablo, fíjese, no pierda los detalles, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo,
y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese por la mano. Entonces, aquí está el resultado de la manifestación del poder de Dios. Por eso, y lo leímos, yo no vine a ustedes, dice el apóstol Pablo, con palabras persuasivas de humana sabiduría. No. Esto no es letra nada más. Eruditos con solamente citar, y la Biblia dice en tal sitio, cosa que está bien, que esto y aquello, y el mensaje dice en la página tal y el párrafo tal, eso está bien, que usted tenga ese conocimiento, pero ponga el Espíritu Santo, recuérdelo, porque no es por letra solamente, no, tiene que la letra cobrar vida, tiene que estar el Espíritu Santo manifestado. No es que se tiene que manifestar, tiene que ya estar manifestado. Porque si usted escucha hoy, Dios hizo allá. Correcto, amén, gloria a Dios, porque Dios hizo en el pasado. Y Dios va a hacer allá, en el futuro. Gloria al Señor, porque es una profecía. La profetisa que es la Biblia lo dijo. Va a suceder tal y tal cosa. Amén a eso. Pero ¿qué está haciendo Dios hoy? ¿Está de brazos cruzados? ¿No está hablando? Y lo leímos. No, bueno, y por eso le dije, entiéndame lo que digo. Dios nos habla a través del profeta, le da. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios tiene a sus ministros llamas de fuego. A ellos vienen los ángeles administradores a traer un mensaje. Así que fíjese, y ahí vemos Efesios 4:11. Dios puso en su iglesia el ministerio quíntuple. No lo rechace. No rechace a los apóstoles. Que hay muchos falsos apóstoles que la Biblia dice. Claro, amén. Gloria a Dios, claro que hay falsos apóstoles que se decían ser apóstoles y no lo eran. Amén. ¿Y los verdaderos? No, que los apóstoles no. Lo leímos ahorita con el profeta de la edad. Hoy los llamamos misioneros, pero son los apóstoles. ¿Cuándo se van a acabar los apóstoles? Bueno, cuando se vaya la novia. Cuando se acabe la edad de la Odisea, que no se ha acabado. Entonces, ¿qué? El ministerio está en acción. Así que Dios tiene sus apóstoles hoy, a sus profetas. Esto es más duro todavía. ¿Por qué? El mismo profeta de la edad dijo que los profetas hoy son los ministros. ¿Y qué hace un profeta? Profetizar. ¿Acaso no se está tomando la palabra profética más permanente, como dice la Biblia, el cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro y hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones? Esta es la palabra profética más permanente. O sea que los profetas están presentes. Y están los que tienen el ministerio de profeta, porque es un ministerio establecido por el Señor, el de ojos abiertos. Por eso, rechazar lo que dice la Biblia es rechazarlo a Él. Ahora, usted no es llamado para que lo rechace, no. Su llamado es a creer toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelistas, hoy vemos esas llamas de fuego. ¿Qué hace un evangelista? Traer a los pies del Señor a aquellos hombres pecadores. Los maestros se meten en las profundidades que no se mete ningún otro ministerio, trayendo a claridad todas las cosas. Y está el apacentador, el que da el alimento correcto, el que da el consejo, el consejero de parte del Señor, que es el pastor. Así que cada uno de esos ministerios está en operación. No creer eso es desvirtuar lo que dice la Biblia. Ahora fíjese, y ya para cerrar,
Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, el poder manifestado. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, sino con demostración. Ahora, ¿qué hace la demostración del Espíritu, el poder de Dios? Toma al hombre y a la mujer, ese es el anzuelo de Dios, dijo el profeta de la edad, trae al hombre y a la mujer a tomar una decisión. Que el Dios verdadero está presente. Esto no es un Dios del pasado o del futuro, no. Estamos hablando del Dios que está presente, que vive y permanece para siempre. Así que el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó. Fíjese, creyó. Maravillado de la doctrina del Señor. Fíjese. ¿Por qué? Porque era un hombre que deseaba oír la palabra del Señor. Ahí estaba ese abismo clamando, y como Dios no deja a nadie sin respuesta, Dios le envía, y fíjese, mandó a buscar, como dijimos hace un momento, a estos hombres, a los hombres correctos, a Bernabé y a Saulo, porque él deseaba escuchar la palabra del Señor. Pero los elimas siempre están ahí tratando de desvirtuar la mirada a lo correcto. ¿Qué es lo correcto? La palabra, recuérdelo, no es solamente palabra, no, es demostración del poder del Señor. ¿Qué hace eso? Nos da una seguridad. Eso es tener una experiencia con el Señor. ¿Quién le iba a decir ahora a este procónsul que Dios no hacía maravillas cuando había un falso profeta ahí? Y siempre están esos elimas tratando de desvirtuarlo de la verdad. Así que para nosotros hoy vemos todos estos casos y vemos el poder de Dios. Y un consejo: lea el libro de los Hechos y verá el poder de Dios manifestado. Bien, hemos llegado al final. En el día de hoy vamos a hacer una oración. Esperamos que estas palabras sean de útiles para nuestra vida, porque Dios nos está alimentando. ¿Y cuál es el alimento? El alimento correcto. El alimento que lo va a nutrir, que le va a dar fuerza, vigor, que le va a dar ánimo de seguir adelante. Ese es el alimento que Dios ha preparado para nosotros hoy. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estas palabras, Señor, que tú nos has administrado, Padre Celestial, que nos has dado, Padre amado, que nos has mostrado, Padre Celestial, porque tú quieres que nosotros, cada uno de nosotros, tome decisiones, Señor. Tomemos cada uno de nosotros, Padre Celestial, nuestra parte que nos corresponde y la pongamos por obra, Padre Celestial. Estas palabras queden ancladas en nuestros corazones y podamos meditar en cada una de ellas. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y les voy a leer esto antes de terminar. Párrafo 66 del libro de las edades, el libro de Éfeso dice: no importa cuán justo y recto sea un cristiano ante el público y cuánta cortesía muestre hacia su compañero, haciendo nada más que lo bueno, deje que él confiese a Cristo como su Salvador y reconozca la operación de los dones del Espíritu Santo en lenguas, profecías, sanidad y milagros, y él será censurado. El espíritu de este mundo aborrece al Espíritu de Dios, y por cuanto no puede vencer al Espíritu del Señor, procura entonces destruir al vaso en el cual mora el Espíritu de verdad. Todo esto son recomendaciones, palabra de nuestro Señor para nuestra advertencia. Que el Señor Jesucristo le bendiga y les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección
y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.